por estar con nosotros en Cara a Cara. Ya es viernes 17 de abril. Sigue la tensión, la crispación abierta entre las autoridades de Jalisco y el subsecretario Hugo López-Gatell. Ahora relacionado con dos temas. Uno, si las empresas están o no obedeciendo en Jalisco el llamado a cerrar, en específico las empresas consideradas no esenciales, y también si los datos que reveló la conferencia matutina de este jueves el propio López-Gatell sobre la disminución de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara son ciertos, no son ciertos. Ayer el alcalde Ismael del Toro le respondió en una grabación, en un video donde decía que la muestra que estaba tomando el propio López-Gatell no era representativa de lo que sucede en Guadalajara. Hoy en la mañanera se habló también del tema, se habló de las proyecciones que tiene el gobierno de México para enfrentar el peor momento de COVID. Primera semana de mayo, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primera semana de mayo será la más crítica para la pandemia. Nos quedan, para llegar a esa fecha, más o menos unas 3 semanas para estar precisamente en esos días. Vamos a hablar con el doctor Jorge Rocha, como todos los viernes. Tenemos posibilidades de conversar con Héctor Pizano, y como cada viernes escuchamos la colaboración de Julián Atilano. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Fuerza Pública. Sistemáticamente hemos respondido no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y por el otro lado, inconveniente. Doctor Jorge Rocha, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, y obviamente muy buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Oye, pues sigue la tensión entre autoridades federales y locales en Jalisco, en particular por estos dos temas que tienen que ver con información que dio López-Gatell, primero en la vespertina del miércoles, donde dijo que en Jalisco había muchas empresas no esenciales que estaban abiertas, y después el jueves, en la rueda de prensa mañanera, dijo que Guadalajara había disminuido menos su movilidad urbana, 61%, en comparación con el 82% de la Ciudad de México. ¿Cómo ves este intercambio, Jorge, y si abona en algo a lo que estamos viviendo, a las estrategias que se quieren implementar frente a la pandemia? Fíjate que desde mi punto de vista, Enrique, bueno, tú y yo ya lo habíamos señalado en algún momento, que la lista que se había dado aquí en Jalisco sobre las empresas que podían seguir laborando era bastante amplia. O sea, desde ahí yo creo que ya teníamos un problema, porque cuando salió la fase 2 de la pandemia, sí, ya había discrepancias entre el gobierno federal y el gobierno estatal, porque creo yo, bueno, al menos parecería que las restricciones que planteaba el gobierno federal para las llamadas empresas no esenciales y esenciales era más restrictiva que la del gobierno del estado de Jalisco. Y digo, el eso problema ya es lo que no habíamos... era claro el federal, ¿no? Claro, Jorge, eran grandes lineamientos, pero después los estados podían de alguna forma interpretarlos, ¿no? Sí, pero había, desde ahí yo creo que ya había un problema, digamos, serio. El otro asunto que a mí me llama la atención es, y me pregunto, es cómo miden este tema de que si sí o si no nos estamos aislando en la ciudad. De hecho, a mí me parece que son mediciones, bueno, al menos desde mi punto muy de vista, parciales, tanto a nivel local como federal, que son poco, al menos a mí me parecen poco sólidas, desde mi muy sí, particular punto de totalmente, vista, ¿no? Porque totalmente. finalmente tiene que ver con la percepción. Ayer fíjate que No, precisamente... y te voy a decir una cosa, Jorge. La que presentó López-Gatell viene de Apple.
Es decir, es la reducción de movilidad de aquellos que tienen iPhone. Claro, claro. O sea, que es como el 10% de la población. Es decir, la Universidad de Guadalajara está utilizando Google Trends, que tampoco es totalmente fiable, pero todavía la muestra es todavía más pequeña con López-Gatell. No, mira, y son temas de percepción. Ayer te comentaba, estuve en una charla con varios académicos que nos reuníamos para comentar precisamente este tema, y al menos la percepción de varios de nosotros que estamos que vivimos en distintas partes de la ciudad, es que hay una movilidad diferenciada, ¿sí? Que al menos ayer se decía que la percepción que teníamos de que en el oriente de la ciudad hay mucho menos, se está tomando con menos fuerza este tema de la distancia social, mientras que en el poniente parecería que fuera un poco más, pero si te vas a zonas comerciales... Que también tiene que ver con el privilegio económico. Claro, con la zona del mercado de abastos parece que no pasa nada, está más o menos igual, ¿no? Digo, aunque luego hay algunas medidas como de algunos filtros, pero la verdad es que más bien es un tema diferenciado. O sea, no podemos hablar en grandes urbes como lo son la zona metropolitana de Guadalajara o la Ciudad de México o Monterrey de medidas generalizadas, porque la verdad es que son ciudades ya muy desiguales y muy divididas desde el principio, donde yo creo que el acatamiento del quédate en casa es muy diferenciado, y eso es lo que yo creo que se tendría que empezar a discutir, porque algunas zonas tienen la posibilidad de poder hacer el aislamiento de forma más sencilla, más fácil, y otras donde la gente, o no quiere o no puede, porque también hay que señalarlo, y tú también lo decías y lo decíamos en otro espacio, hay gente que todavía a estas alturas del partido no cree en la crisis del coronavirus. Sí, no cree. Y creo que esta polarización abona a esa no creencia, porque entonces la gente que no cree en este asunto dice, pues es que es un tema de pleito entre políticos, ¿no? Y entonces el no cerrar filas, yo creo que precisamente abona todavía más a la incredulidad de la gente. La verdad es que habremos dicho que Alfaro se equivoca cuando dijo que López-Gatell estaba en traición a la patria y estos señalamientos que ha hecho. Pero creo que la referencia que hace ayer López-Gatell en el caso de Guadalajara es un error, porque el dato que da no es confiable, y creo que parte de la veracidad de López-Gatell es la confiabilidad de sus datos. Por cierto, Jorge, ¿me respondes? Esto dijo ayer Alejandro Guzmán Larralde, el coordinador del Gabinete Económico, sobre las empresas en específico. Estemos de común acuerdo en cuáles son esos giros que no está claro que deben de cerrar. Y hay una serie de razones y de justificaciones que sí deben ser consideradas, sobre todo aquellas que no provocan aglomeración y que son parte de cadenas productivas de actividades esenciales. Esas empresas sí se requiere que estén operando. A ver, yo creo que está bien que López-Gatell llame a que las empresas no esenciales cierren, creo que está bien. Lo que no es hacer comparaciones entre la Ciudad de México y Guadalajara basados en una muestra que viene de Apple. Eso es un error, creo, en términos incluso de la credibilidad de un hombre que ha estado ahí en primera fila informando del coronavirus. Sí, no, y te digo, la verdad es que yo no sé, a ver, la única forma real de medir, y dos temas distintos. Una cosa son empresas que estén abiertas, que adentro de sus instalaciones no estén guardando las medidas debidas de distancia. Ese es un problema que además de eso solamente se podría ver yendo a los lugares para verificar si están o no cumpliendo con la norma. Ese es un problema. Claro. Y el otro problema es la movilidad en calle, que esa, la verdad, yo creo que la única forma real de verificarla es haciendo sondeos probabilísticos en toda la zona, obviamente por horas, también tendría que ser por horas, para darnos cuenta efectivamente si la gente o no se está encerrando en su casa, o si hay picos en el día, o si no. La verdad es que yo creo que son distintas formas. Bueno, primero, son dos problemas diferentes, son dos maneras de medirlo,
Y yo creo que más bien aquí, a mí lo que me gustaría que pasara, más que estas rebatingas que yo francamente creo que son innecesarias, es poder, a mí me gustaría porque cerraran filas y dijeran, a ver señores, estos son los que sí pueden abrir, estos son los que no pueden abrir, y estas son las medidas de movilidad o estas van a ser las formas en que vamos a incentivar que la gente... Como dices, un solo discurso, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso es lo que nos toca, porque además, también como señalabas en el inicio del programa, vienen los picos más duros de la pandemia. Y por supuesto que no nos conviene al Estado de Jalisco ni al país que se estén dando este tipo de discrepancias entre autoridades, porque entonces, vuelvo a repetir, la gente entonces empieza a creer a uno u a otra autoridad, y al final el problema es que no se acata las medidas que todo el mundo deberíamos de estar tomando para cuidarnos entre todos. Digo, yo creo que estos son debates innecesarios sobre temas que es muy difícil medir, que tendría que haber una lista clarísima de qué sí se puede abrir, qué no, porque además, ojo, también esas listas tendrían que ser diferenciadas por estados, porque la actividad económica es diferente en cada una de las regiones. Sí, bueno, pero las actividades esenciales y todo, se podría tener un mapa nacional de lo que realmente es importante que esté activo. Oye, Jorge, aparece Peña Nieto, investigaciones, bueno, nos hemos ido enterando de que el gobierno de López Obrador está solicitando información a 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras de todos los movimientos financieros que hizo Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos, y no solo eso, sino también quien durante mucho tiempo fue su mano derecha, Luis Enrique Miranda, que terminó siendo secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto. Pero cuando ya parecía, Jorge, y esto sucede mucho con los temas en el país, pues ya parecía que la investigación avanzaba. Hoy habló de esto López Obrador y dijo, ni más, no hay ninguna investigación sobre Peña Nieto. Escuchamos al presidente. Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Pues parece, Jorge, que por decreto ya López Obrador cierra el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el tema del presidente es que cuando sus secretarios o sus subalternos empiezan con algún tipo de medida, después en las mañaneras el propio López Obrador les da el manotazo y les dice, a ver, por ahí no, por ahí sí. O sea, Gobiérrense. Sí, me parece que la forma de gobernar de López Obrador es estarles poniendo manotazos sistemáticos a sus secretarios en las mañaneras, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor están haciendo algo que no le parece al presidente. Este es con Santiago Nieto, ¿no? Claro, o por ejemplo, que entran y lo calibran y luego ellos mismos se autocensuran, ¿no? Yo creo que esta forma de gobernar a mí la verdad no me parece que es lo más correcto, porque es un constante autosaboteo, ¿no? Y una constante reafirmación del presidente sobre su gabinete, que también es algo que hemos dicho hasta la saciedad. O sea, un mejor gobierno federal, al menos desde mi punto de vista, es donde tienes secretarios y un gabinete fortalecido, que son capaces de operar lo que sea necesario, ¿no? Y no un gabinete que continuamente sufre del fuego amigo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que estas cosas a mí me dan mucha, pues ya no sé si pena o risa, de la forma como el presidente procede, pero a ver, también una demanda de la ciudadanía desde hace mucho tiempo es precisamente que la impunidad se abata, y eso sí tiene que ver con hacer investigaciones de sexenios pasados, ¿eh? Y yo no quiero que linchen a Peña Nieto, pero si hay información de cuentas, de manejos irregulares, Jorge, no es un asunto de voluntad. La Fiscalía
está obligada a investigar el caso de Peña Nieto si encuentran elementos, es decir, siempre, bueno, hay denuncias, pero no hay ninguna investigación abierta, no vamos a abrir ninguna investigación, o incluso si el pueblo mexicano me lo pide, voy a abrir una investigación. Pues si hay elementos, Jorge, se investiga y se acabó, es una obligación del gobierno. No, por supuesto, y es algo que no han entendido fíjate que es muy desafortunado, pero todos los gobiernos que hemos tenido de alternancia, sí, o sea, desde cuando llegó Fox y se mantuvo Calderón, y luego el propio Peña Nieto y ahora López Obrador, ninguno ha entendido que el tema de acabar con la impunidad es un asunto clave para la vida de este país, ¿no? Y la verdad es que en todos los casos hemos visto solamente petardazos o algún chivo expiatorio, pero la verdad es que no hemos tenido de forma sistemática un combate contra la impunidad. Y vuelvo a repetir, eso sí pasa por la revisión de lo que ha pasado en otros sexenios. Y te digo, y no me detengo solo en el asunto de Peña Nieto. Sí. Creo que un gobierno como el de López Obrador, que prometía que iba a acabar con la corrupción y la impunidad, por supuesto que tiene que entrarle a ese tema sí o sí, si hay obviamente evidencias, si hay sospechas fundadas de que existió pues corrupción en estos gobiernos, ¿no? Entonces, también te digo, pero esta forma de gobernar pues es la que de repente es la que va marcando la pauta, ¿no? Y que desafortunadamente pues sí, son decisiones que tienen un altísimo componente político y que se utilizan de esa forma. Ojo, si alguien sabe que debe cumplir algo determinado en el sector público y no lo hace, se llama prevaricación y es un delito. Es decir, si el fiscal, si Santiago Nieto tienen información y no proceden por orden política, están prevaricando. Un fuerte abrazo, Jorge, que pases un buen fin de semana y otra vez, el Atlas no va a perder este fin de semana, Jorge. No va a perder este fin de semana y un mes más. Un mes más. Yo creo que ya la vuelta del fútbol de aquí a julio es difícil, ¿no? No, sí, yo creo que... Y más con estadios llenos, ¿no? No, evidente. Y si llega a haber, porque fíjate que había unas pláticas que parece que tuvieron los federativos con el gobierno federal, si se llegara a reactivar los partidos de fútbol serían evidentemente a puerta cerrada. Y yo el fútbol sin gente no es fútbol, mejor que se reactive hasta que todos podamos ir. Sí, creo que sí, no. Pero digo, eso es lo que yo también, digamos, planteo, pero fíjate, pues también por lo que estaban planteando en la Bundesliga de Alemania, es posible que regrese el fútbol, pero con estadios vacíos, cerrados, ¿no? Porque es bien ciertamente triste. Hay un montón de compromisos televisivos claro. que se tienen que y los cumplir, clubes, ¿no? Jorge, que no están recibiendo los recursos, pero bueno, ya nos estamos desviando. Te mando un fuerte abrazo y a ver si la próxima semana también le entramos más al tema económico, porque han surgido muchos datos que creo que nos hablan de hacia dónde vamos. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien, y sí, sobre todo sabiendo que ya se supone que el 25 de junio se acaba esto, o sea, son todavía 3 meses más. Hijo, mano, tremendo. Gracias, Jorge, un abrazo. Que estés bien, hasta luego. 9:23 al corte, hablamos con el diputado Héctor Pizarro. Están llegando muchos mensajes, ahorita los comentamos y más adelante escuchamos a Juliana Tilano. Y por cierto, también nos sumamos a esta campaña que está haciendo el Consejo de la Comunicación, pues digamos, para acompañar, para hacer conciencia de lo que estamos viviendo y también de que el asunto de la salud mental es muy importante. Hay que prestarle atención a ese tema. Vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. Son las 9:26 de este viernes 17 de abril. Muchos mensajes, debates sobre las declaraciones de López-Gatell, de Alfaro, de Ismael del Toro. Ahorita los comentamos con mucho gusto. Y bueno, usted sabe que desde la semana pasada está abierto el tema, no solamente en Jalisco, sino en varios estados del país, sobre el famoso pacto fiscal. Aquí hemos tenido voces durante toda la semana hablando de este tema para que lo entiendas, para que sepas exactamente qué es el pacto fiscal, que en realidad para no complejizar demasiado esta discusión, es cómo se reparte el pastel.
sabiendo que los impuestos más importantes los recauda la Federación, el IVA, el ISR, el IEPS, digamos los que constituyen el grueso del gasto público en México, pues después, ¿cuál es la fórmula para que esos recursos, que por supuesto recauda la Federación, pero en los estados, aterricen y lleguen a los gobiernos estatales y municipales? El gobernador Alfaro replanteó, puso sobre la mesa que se discutiera el pacto fiscal, y también algunos diputados como Héctor Pizano han señalado que es importante que se abra este debate a nivel nacional. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. A ver, más o menos es eso, ¿no, diputado? Es cómo se distribuyen los recursos a nivel nacional. Primero que nada, es aclarar el llamado que hace primero el sector económico y social, a los empresarios y los trabajadores, y que secundó el gobernador del estado, es a que se abra una mesa de diálogo, la llamada Convención Nacional Hacendaria, que no se reúne, por cierto, desde el 2004, para efecto de poder revisar, tener la oportunidad de revisar quienes son parte de este convenio, que es los estados, la propia federación y obviamente la participación que tienen municipios y los congresos para ello, respecto a las fórmulas, coeficientes y criterios con los que se distribuyen los recursos que se generan en este país a través de la recaudación de todos los estados, municipios y los ciudadanos que con todos los días con su ejercicio generan recursos y riqueza a este país, para efecto de poder analizar si los criterios con los que se reparten estos recursos son los adecuados y sobre todo en cuanto a los montos y la oportunidad que se tiene para apoyar a otras entidades en la llamada solidaridad de una república, pues que sean de consenso y no de decisión unilateral como en los últimos años ha sido. Hay que decirlo, no es este año, no es el año de López Obrador, es durante muchos años que se ha determinado de forma unilateral cómo se reparten los recursos. Bueno, todo está en la ley del 80. Recordarás que todo esto tiene origen desde la Convención Internacional Fiscal que tiene del 25 de 1933-47 y la primera que fue el 2004 como la conocemos hoy. Tenemos nuestra ley del coordinación fiscal, este convenio... Sí, pero se definen los recursos a través de esa ley que se aprobó en el sexenio de López Portillo. Exacto, y obviamente pues con una visión que tú reconocerás es muy diferente a la que existe hoy, no solo en el país, en el estado, sino en el mundo. No nomás es el tema de los montos, Enrique, esto es bien importante, no solo es los montos, porque se decía, oye, Jalisco recibe hasta 40 centavos de un peso y para mucha gente puede ser mucho o poco, no, sino que además muchos de estos recursos ya vienen etiquetados, que no es posible que la entidad los lleve a donde considera que es importante para el desarrollo económico y social de la entidad, sino no los puedes tocar, bien etiquetados, concurrente, una bolsa de apoyo, por ejemplo, personas de la tercera edad, que es muy importante, pero a lo mejor tú tienes otros proyectos o programas mucho más trascendentes o impactantes. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué se establecen algunos criterios que etiquetan con el interés nacional que va muy lejos del alineamiento de las políticas públicas de un Estado, por ejemplo? Ahora, diputado, no es el momento, ¿no? Estamos frente a la pandemia, tendría que haber un discurso mayor de unidad nacional y a veces no toca este tipo de discusiones en este momento, partiendo de la idea de que es importante y relevante que se abra la discusión en torno al pacto fiscal, pues en este momento divide a los territorios, polariza las sociedades. ¿No sería mejor que estuviéramos discutiendo temas de hospitales, cómo atender, la salida económica, antes que el pacto fiscal? Yo entiendo tu punto de vista y podría compartir en gran parte esa visión. Nada más me permitiría hacer algunas acotaciones, Enrique. Primero, esta discusión se da a partir precisamente de que no hay respuesta de la Federación ante un llamado del sector económico y social, o sea, las cúpulas empresariales y los trabajadores en conjunto, donde dicen, ayúdanos para poder mantener la plata productiva, los empleos y con ello la economía familiar del estado de Jalisco, con peticiones muy sencillas que no tenía que ver con concesiones o con donaciones como las ha hecho, y perdona a sus amigos el señor presidente y no a los que trabajan todos los días en las pequeñas y medianas empresas, y pedían plazos, prórrogas para enterar o distribuir el pago de sus impuestos que obviamente se generaron el año pasado. Pedían un respiro, así se llamaba de hecho en la llamada, y ni siquiera... Oxígeno, ¿no? Oxígeno a las empresas. Y ni siquiera respuesta. Entonces, a partir de eso, dijo, bueno, si tenemos que ver solo en el Estado cómo nos vamos a
apoyar y a resolver ante esta crisis, no nomás de salud, sino económica, entonces nosotros también revisemos qué está pasando con los recursos. Yo coincido contigo, claro que nos debe de ocupar y nos está ocupando el tema de salud, que es lo prioritario para todos los mexicanos, pero el que divide no está aquí, el que divide todos los días en su discurso está en la Ciudad de México, que ve a tirios y troyanos y ve a ricos y pobres, ve a fifí y chayos. O sea, no es Jalisco el que planteó un rompimiento, no plantea el rompimiento, lo que llama es a un diálogo. Que quienes se encargan de la salud, las autoridades de seguridad, vean esos temas y en su momento se abra la oportunidad, ojalá pasando esta pandemia, de que revisemos cómo se manejan los recursos para que haya transparencia y claridad y que tengamos un acuerdo. En términos realistas, diputado, Morena tiene mayoría en ambas cámaras, pues es imposible que haya un cambio en el digamos, en el pacto fiscal si no se modifican los equilibrios. Es decir, realmente este debate no lo tendremos hasta después de 2021 y si es que los equilibrios políticos cambian, ¿no? No, precisamente, ojalá no lleguemos a ese tipo de decisiones. Te voy a decir por qué, Enrique. Este es un convenio al que nos adherimos y donde se prevé también la salida y el artículo 10 de la ley te lo señala. Entonces, hoy somos parte y somos comprometidos y convencidos de ello, pero también si no hay el trato de partes, es decir, contratantes, para seguir en este convenio, pues también tienes la oportunidad de replantearte otra manera de hacer las cosas como se venía haciendo antes, porque esto no es nuevo, te no lo sales vamos a inventar. Y no tienes capacidad de recaudar ni IVA, ni ISR, ni IEPS, te quedas totalmente en el limbo. No tienes capacidad de generar tus propios recursos, tendrías que organizar una especie de SAT local, tendrías que obviamente pelear. Que pero ¿cuánto tardas en eso, diputado? Y las tasas. O sea, el asunto es mucho más allá, complejo, estoy de acuerdo contigo, pero primero hay que decirlo, la ruta legal existe, es factible, ya se ha hecho. Sí, pero nos veríamos en un escenario peor al que estamos. Yo lo que creo, mi querido Enrique, es que no nos pueden someter sin que haya diálogo, ni haya acuerdo, o sea, somos parte. Y creo que va a haber apertura al final. El propio dirigente interino de Morena, pues al final de todas sus observaciones ha dicho, se tiene que llamar, claro, se tiene que llamar a revisar. No, y ojalá, creo que es un debate fundamental. Lo que digo es que esta idea de la salida del pacto fiscal nos deja en una posición muy compleja, porque no tenemos capacidad, tenemos una Secretaría de Hacienda, pero no tenemos los datos fiscales necesarios, no tenemos atribuciones para poder recaudar IVA, ISR, IEPS, es decir, digamos que la medicina podría ser peor que la enfermedad en este momento. Primero que nada es la última opción. Lo que se ha planteado es que haya un diálogo, creo que sano, se ha sido secundado por otros estados. Yo te puedo asegurar que tienes a la mitad del país en esta tónica, porque hay que decirlo, Enrique, hay estados que reciben 50, 60% más de lo que aportan y han quedado en esa comodidad durante muchos años y no hacen ningún esfuerzo por mejorar la situación económica, por producir, porque la federación les da mucho más de lo que producen y eso va en detrimento del esfuerzo nacional que se hacen en otros 6, 7 estados que todos los días hacen algo por aportar a la renta nacional. Entonces creo que con la solidaridad, con el compromiso de que somos una república, una nación y que queremos permanecer, ser y fortalecerla, sí, creo que un diálogo y un debate y que en la mesa se plantee esto va a ser el beneficio del país y insisto, coincido contigo, claro que nuestra prioridad única en este momento es que podamos salir de este problema de salud y que la crisis económica que se está dando y se va a dar, hay que decirlo, meses y tal vez años, podamos paliarla en algo y acotarla y por eso hay que tomar acciones concretas. Diputado Pizarro, como siempre, un gusto saludarte y un abrazo. El gusto es mío y una invitación a que continuemos el aislamiento, Enrique, es muy importante para... Sí, en casa, aquí estamos. Abrazo. Un abrazo, ahí está. Héctor Pizano, el tema complejo del pacto fiscal, que es más o menos eso, no nos hagamos muchas bolas, es cómo se reparten los recursos y tampoco tenemos, y he revisado durante estos días mucha bibliografía en torno al federalismo fiscal, lo que supone, tampoco tenemos tan claros los datos. Hay interpretaciones de todo tipo. Por ejemplo, ¿dónde se pagan la mayoría de los impuestos de este país? En la Ciudad de México. El 54% de los impuestos federales se pagan en la Ciudad de México. Entonces, partiendo de una fórmula simple, pues la Ciudad de México recibiría muchísima lana. Pero bueno, también uno tiene que tomar en cuenta que es normal que se paguen más impuestos en la Ciudad de México porque la mayoría de las sedes fiscales de las grandes empresas están en la Ciudad de México. Entonces,
esto es muy complejo, es un asunto que va más allá de simplemente, y como decía el doctor Hurtado en su intervención del lunes pasado, es más que un cuentachiles. Es revalorar el esquema. Por supuesto que hay estados que tienen que ser sobrefinanciados y otros subfinanciados, pero también partiendo de una idea de la solidaridad, es decir, de que quien puede aportar más, aporte más, y quien tenga más dificultades, pues pueda recibir mayor apoyo en términos fiscales. Vamos al corte, regresamos para hablar de más temas y, por supuesto, el comentario de Julián Atilano. Bueno, mañana con 39 minutos el WhatsApp, ya están llegando muchos mensajes al 3318 80 76 41. Ahorita, después del comentario de Julián Atilano, tendremos posibilidad de darles lectura y también discutir sobre algunos de los temas que nos pones ahí sobre la mesa esta mañana. Pues el Consejo de la Comunicación lanza la campaña Cuida de ti, cuida de todos. Quiero platicar esta campaña con Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Roxana, muy buenos días. Bueno, perdimos a Roxana, se cortó la comunicación. Ahorita estamos volviendo a encontrarla, a buscarla para que nos platique un poquito de esta campaña. Vamos dándole lectura a algunos de los mensajes. Buen día, Enrique. En la lista de infectados por COVID, ¿por qué no contabilizan a los que ya se sanaron? De los 170, restar a los que se infectaron antes del 2 de abril. Bueno, ya hay algunas listas en donde se empieza a hacer esta reducción, no en el total, sino en los recuperados, pero ahorita lo platicamos también para que tengamos claridad sobre este tema. Como te decía, el Consejo de la Comunicación lanzó la campaña Cuida de ti, cuida de todos, y quiero platicar de ella con Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Roxana, buenos días. Enrique, muy buenos días, un gusto poder platicar contigo, con todo tu auditorio y sobre todo platicarles también de esta campaña que lo que busca es justamente pues que mandar mensajes, ¿no?, sobre la prevención, pero también de corresponsabilidad, de unidad y de ánimo. Y bueno, ya tenemos pues prácticamente desde que este tema empezamos a irnos a casa por ahí del 23 de marzo, y lo que queremos es pues sobre todo, ¿no?, que todos nos cuidemos, que hagamos lo que nos toca, que seamos muy responsables en estos momentos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, pero también pues con la población, ¿no?, que contribuyamos a disminuir esta curva. ¿Cuál es el objetivo principal, Roxana, de la campaña? ¿Qué cosas ofrecen? ¿Qué apoyos brindan? ¿Qué es en general Cuida de ti, cuida de todos? Mira, a través y aprovecho, invito a la gente que entre a nuestro portal vozdelasempresas.org y que nos siga también en Facebook y en Twitter. Hemos generado muchísimas alianzas con organismos públicos, privados, para dar información a la población en diferentes temas, ¿no? Por un lado está el cuida de ti, cuida de todos, el tema de prevención, lo que ya sabemos, no llevarnos las manos a la cara, no es lavarnos las constantemente, tener todos los cuidados para que no nos contagiemos, que es muy importante, ya sea si estás dentro de casa, si tienes la posibilidad de quedarte en casa, o si tienes que salir a trabajar, pues también, ¿no?, que sigas estos cuidados en el transporte público, en tu coche, pero también con tus compañeros en tu lugar en el que estás laborando. Entonces, este es un tema muy importante de prevención. Pero algo que queremos también enfatizar mucho, Enrique, es el tema de la corresponsabilidad. Hay muchísimas personas que tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, y ahí está el entender muy bien que no son vacaciones, que hoy más que nunca tenemos que ser responsables, cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos. No, hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos permiten estar conectados pues entre equipos de trabajo y seguir adelante y seguir produciendo desde casa. Y la gente que tiene que seguir saliendo a trabajar, porque sus labores son fundamentales para que el país pueda funcionar, pues además también de pedirles que ellos se cuiden muchísimo,
agradecerles enormemente, no solamente a los doctores, a las enfermeras, la gente que está en los supermercados, a los recolectores de basura, a los policías, a los guardias de seguridad, a la gente del transporte público que permiten que México siga adelante, ¿no? A los jóvenes, también un mensaje muy fuerte para los jóvenes y los niños, de no dejarnos de capacitar, de seguir estudiando, de seguir haciendo las tareas, ¿no? Ya este lunes se van a reanudar también las clases, ¿no? De manera normal, entonces, pues seguirle estudiando para que el ciclo escolar, nuestras calificaciones, nuestra capacitación en el aprendizaje no baje, ¿no? Y sobre todo también no perder el ánimo y la unidad, Enrique, porque México ha demostrado que siempre somos un país que sale adelante, que estamos unidos, que unidos somos mucho mejores. Entonces ahí también el tema de la unidad, de poder ayudar, ¿no?, a la gente, de poder hacer lo que nos toca, de como decían en algún lugar leían, ¿no?, actuar casi como, no como para no contagiarnos, sino como si tuviéramos el virus para no contagiar, ¿no? Sí. Para que con eso podamos, si ayudamos a disminuir la curva de contagios, eso va a contribuir también a que todos salgamos más rápido de este tema, ¿no? Y a que no se saturen los servicios de salud y a todos nos puedan atender muy bien. Sí, porque en muchas ocasiones, Roxana, pensamos y exigimos que los gobiernos tengan la respuesta a todo, pero aquí la responsabilidad individual y colectiva es fundamental. Los países que han logrado salir de la pandemia en gran medida lo hacen por el compromiso de sus ciudadanos. Sí, por supuesto, es un tema que nos toca a todos, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que hacer lo que le toca, gobierno, organismos sociales, individuos, empresas, cada quien tenemos que poner lo que nos corresponde y sumar, ¿no? Porque en realidad si estamos quejándonos o no haciendo lo que nos toca, no estamos contribuyendo. Y México, de verdad, como decía, somos un gran país. Lo hemos demostrado en tantos desastres naturales que hemos tenido a lo largo y ancho del país, terremotos, huracanes, sequías, ¿no? Y ahorita es el momento más importante. Como tú dices, hay países que han dado ese ejemplo y también hemos visto cómo en otros países, cuando la población no estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? Entonces la pandemia se desata, crece muchísimo. Totalmente. Antes de despedirte, Roxana, entiendo que el Consejo de la Comunicación cuenta con expertos también para pymes, saber qué hacer en este momento, también para las familias, cómo manejarse al interior en estos momentos donde puede haber tensiones, también con doctores, psicólogos, todos los problemas de salud mental que hay que atenderlos porque suponen riesgos muy importantes para las familias y para las personas. ¿Cómo podemos acceder a todo esto? ¿Es a través de la página de internet? ¿Llamamos? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Mira, lo más sencillo es que entren a la página vozdelasempresas.org, que nos sigan también en Facebook y en Twitter. Ahí están teléfonos de contacto, artículos, tenemos muchísima información en la página que vamos actualizando casi día con día, ¿no? Cada vez que algún aliado nos manda información. Pero además, justo con todos estos aliados, hay muchísimos seminarios en línea, webinars que se están haciendo, entonces los vamos posteando en la página, en Facebook, en Twitter, y la mayoría son gratuitos, son públicos, o sea, realmente el 98% así lo son. Entonces ya la gente se puede inscribir y puede entrar a estos seminarios. Muchas recomendaciones para los niños, para los jóvenes, qué leer, ¿no? Qué ver, qué hacer en estos momentos también, pues ya en las tardes, ¿no? Cómo convivir también en familia, cómo convivir todos en casa, ahora que estamos estudiantes, papás, ¿no? Abuelitos, todos, cómo podemos tener una convivencia también sana y productiva. Pues muchas gracias, Roxana. Métanse a la página de internet, yo ya estoy navegando en ella, vozdelasempresas.org, ahí vienen muchos datos y entender que el coronavirus es, pues digamos, uno de los principales desafíos en nuestra vida. Gracias, Roxana. Gracias, Enrique. Te mando un abrazo para todos, que estén muy bien, que estén muy sanos. Muchas gracias. Y ánimo, gracias. Bye. Vamos al corte, regresamos, escuchamos a Juliana Tilano y comentamos tus mensajes.
Escucha. La canciller alemana Angela Merkel se dirigió a su población para decirles que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para Alemania que dependa tanto de la acción conjunta y solidaria. Esta frase nos mostró que el coronavirus es una pandemia con consecuencias catastróficas en la línea del tiempo de la humanidad, al menos en la historia contemporánea. No hay duda, esta situación también promoverá cambios sociales a gran escala. Por ejemplo, se está poniendo sobre la mesa la centralidad del Estado para contrarrestar los efectos de la pandemia en términos de salud pública, economía, bienestar y seguridad. De esa manera, la idea del libre mercado, la mano invisible y el Estado mínimo estará perdiendo adeptos, mientras que los proyectos políticos que sepan comunicar la importancia de un Estado fuerte saldrán beneficiados. Otro cambio social generado por la pandemia se asocia a la tecnología digital. El confinamiento promovió el trabajo a distancia, no solo entre quienes usualmente ya lo hacían, también entre quienes ni siquiera lo veían como una posibilidad. Esto acelera procesos de alfabetización digital y reduce una infinidad de recursos materiales. Además, en algunas circunstancias, el hecho de reducir la movilidad urbana en las grandes ciudades mejora sustancialmente la calidad de vida. Sin embargo, el otro lado de la moneda no es nada alentador, debido a que se intensifica la brecha digital, es decir, detrás de esta brecha hay un factor de inequidad social, lo cual hace que quienes no saben usar una serie de herramientas y dispositivos para conectarse, hacer llamadas en un grupo o tomar una clase en línea, por ejemplo, tengan menores competencias y habilidades para el mercado laboral. Así es que este es un peldaño más para quienes han estado históricamente al final de la fila. Por otra parte, reflexionar sobre el medio ambiente es otro tema que trajo el coronavirus. No deja de llamar la atención la capacidad de la naturaleza para regenerarse y volver a ocupar los espacios que el ser humano le arrebató. Esas imágenes de animales en las ciudades o animales marinos acercándose a las costas son un claro ejemplo. Ojalá esto nos sensibilice sobre nuestra presencia en el ecosistema, en este planeta compartido y sobre nuestra huella ecológica. Por último, otro cambio social en el marco de esta epidemia es la relación que tenemos con nosotros mismos. Es decir, en un mundo acelerado en el que siempre hay prisa y todo era para ayer, son pocos los momentos que tenemos para respirar y mirar a nuestro mundo interior. Para quienes no están acostumbrados o acostumbradas, es posible que esto genere vértigo, ya que pensamientos sobre la vida, la muerte, la salud, la trama o el tiempo pueden llegar inesperadamente y generar ansiedad. Sin embargo, hacerlo es un ejercicio que rompe con esa velocidad y con esa hiperproductividad que solo beneficia al gran capital. Muchas gracias, Enrique. Siempre son magníficos los comentarios de Julián Atilano, que hace un análisis global de lo que supone la pandemia, no solo en términos de salud, sino todo lo que rodea en términos de la velocidad de nuestras vidas, del medio ambiente, de la naturaleza. La pandemia lo está sacudiendo todo y tal vez el mundo no volverá a ser igual. Podríamos incluso, o tal vez en un futuro, si hablamos del mundo muchas veces después de la Segunda Guerra Mundial, o decimos cuando cayó el muro de Berlín, o decimos después de la caída de las Torres Gemelas, pues otro parteaguas en el tiempo será el COVID, antes y después del coronavirus. Bueno, nos dicen muchos mensajes, sí tienen razón, aquí en Guadalajara la gente no entiende, sobre todo en las colonias periféricas. Hay que diferenciar la gente que no entiende y pudiendo quedarse en casa no se queda, de las personas que tienen que salir porque si no, no comen. Yo por eso a veces tendría un poquito más de cuidado a la hora de empezar a juzgar por clase este tipo de cosas. Por supuesto que quienes somos más favorecidos tenemos más responsabilidad, porque podemos hacer desde nuestra casa y podemos trabajar desde nuestra casa, pero tratemos de no utilizar ideas clasistas a la hora de movernos en este tipo de temas. Bueno, la realidad es que los ciudadanos de Guadalajara siguen en la calle, independientemente de que los empresarios hayan cerrado, entonces es verdad que la gente no acata. Enrique, buen día, excelente programa como siempre. Los datos de Gatell sobre movilidad no son válidos, ya que solo basa su información en un sistema operativo y no en Android.
eso para tener una lectura total de la población. Sin embargo, lo único que logró demostrar es que hay más iPhone en Guadalajara que en la Ciudad de México. Bueno, esa es otra forma de analizarlo. Ojalá se ponga a trabajar en lo suyo, en la salud, y deje el golpeteo político. Saludos, un abrazo, gracias. Buen día, Enrique. Creo que la discusión problemática no es entre Gatell y las autoridades locales, más bien entre los actores locales que intentan figurar en el escenario a nivel nacional tratando de azuzar un pleito artificial. Estos datos, tanto los de Apple como los de Google, no son las muestras más correctas, pero son las más cercanas que puede haber. Fuera de ellas no habría manera de medir la movilidad en las ciudades más que con estudios que tomarían 1 o 2 semanas. También es cierto. Pero entonces, si los datos no son los correctos, ¿por qué no manejarlos con ese cuidado? A ver, yo sí creo que las personas, los mexicanos, los ciudadanos, tienen mayoría de edad para entender los datos. Si sabemos que lo más cercano que tenemos es utilizar Google, Android, utilizar ese tipo de herramientas, y sabemos que tienen un sesgo, pues digámoslo, creo que es lo mejor. Otra cosa es que uno pueda pensar desde la percepción que el dato está bien o mal. A mí, cuando yo escuché el 61%, yo dije, pues yo pensé que era menos de los habitantes de la zona metropolitana que están confinados. Y al alcalde de Guadalajara se le hizo poco. Bueno, es un asunto de percepción porque no tenemos los datos reales sobre la mesa. Enrique, hoy viernes 17 de marzo no se respeta la sana distancia en DIF Zapopan, en Bancomer de la Colonia de los Arcos de Zapopan. Están las filas repletas de personas. Yo también lo he visto en los bancos. Esperemos conciencia que también los bancos se reformen de tal manera en que haya posibilidad, no sé, si de poder hacer una cita previa para evitar estas aglomeraciones. Algo tienen que hacer los bancos porque están siendo focos de muchísima aglomeración de personas. Y sobre el asunto de figurar a nivel local y nacional, a ver, los políticos siempre quieren figurar, no, ese es un debate que para mí ni siquiera es importante. El asunto es si los argumentos de uno y otro son válidos o no. Yo lo de figurar, la verdad es que no creo ni siquiera que sea un asunto importante. Buen día, Enrique. La industria de la construcción privada está siendo muy irresponsable. Yo sé de ciertas constructoras como RAL que no toman medidas de prevención. Vamos a hablar de las constructoras la siguiente semana con muchísimo gusto. Nos dicen, Enrique, ¿cuándo vas a tener al secretario de Educación? Bueno, te platico. Nos ha cancelado 3 veces el secretario de Educación, entonces lo hemos pedido, nos dan la entrevista y después en la tarde-noche nos cancelan la entrevista. Esperemos que el próximo lunes podamos tener el secretario de Educación, porque sí, es cierto, el lunes todo vuelve a la supuesta normalidad, que no es normalidad, pero en términos del desarrollo académico, desde el lunes, pues tenemos que tener mucha claridad sobre cuáles son las plataformas, a través de qué y cómo opera el sistema educativo, y esperemos que en las siguientes emisiones de Zona 3 Noticias, pues tengamos más posibilidad de llevarte esta información. Y sobre el asunto, sí, de acuerdo contigo, Enrique, nada está claro respecto a lo fiscal, al pacto fiscal, y menos el gasto federalizado. Hay que replantear todo el modelo fiscal en este país, totalmente de acuerdo. Pero no es el momento de esas discusiones, no es el momento. Ayer no tuve posibilidad de preguntar al gobernador porque se nos fue todo en la mañanera, pero no es el momento. Y aparte lo que genera esto es más tensiones regionales y más conflictos entre pueblos, y yo creo que lo que tenemos en este momento que apelar es a la unidad. Nos vamos próximo lunes a las 9 de la mañana. Estamos contigo en Cara a Cara. Que tengas un buen fin de semana y recuerda, si puedes, quédate en casa.